que usted le diga al que está a su lado: lo que has perdido lo vas a recuperar. Mírelo con un dedito. Levántale el dedito, hermano, el dedito que pesa más. Levanta el dedito y dile: lo que has perdido lo vas a recuperar. Busque al que está atrás de usted y dígale: lo que has perdido lo vas a recuperar. Alguien tiene que decir amén, gritar. Dígale a alguien, mire, una vez más, dígale al que está a su lado: lo que has perdido lo vas a recuperar. Esa es la palabra que Dios nos ha traído. Vamos a recuperar lo que hemos perdido, porque sabemos en el Dios en el que hemos creído. Amén. Mire, vamos a entrar en la palabra, y en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25, hay una porción preciosa de la palabra de Dios. La Biblia dice: entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Tendréis mucho que comer y os saciaréis, y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que ha obrado maravillosamente con vosotros, y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Una de las cosas más impresionantes es que la gente dice que el tiempo es irrecuperable. Lo que hoy estamos viviendo, hermano, es lo único que tenemos. De ayer ya no tenemos nada. El ayer se nos fue de las manos, como cuando usted toma agua en sus manos en el mar y se le va. O cuando usted toma arena y sopla el viento y se le va. El tiempo se va. Y cuando el tiempo se va, solo quedan recuerdos, estragos, heridas o recompensa o lo que hicimos. Pero de pronto, hermano, diga conmigo: el tiempo no se recupera. No podemos volver ayer. ¿Cuántos quisiéramos volver hace 5 años atrás? ¡Qué rico! ¿Cuántos quisiéramos volver a la juventud y decir: cuántas cosas dejaría de hacer que hice y cuántas haría que no hice? ¿De cuántos errores nos libraríamos? Uno dijera: con la experiencia que tengo hoy, hace 5 años la historia fuera otra. Pero no podemos. No podemos. Podemos engañar el reloj, cambiarle la fecha, pero el tiempo no lo podemos voltear atrás. Sin embargo, ahora dice el Señor: yo te compensaré los años que perdiste. Yo te devolveré los años que perdiste. Vas a recuperar los años que perdiste. ¿Aquí hay alguien que haya perdido el tiempo? Qué duro es cuando de pronto, hermano, llegan los 30. Y usted dice: ¿cómo he perdido el tiempo? Yo todos los días me lamento y le digo a mis hijos: pude haber estudiado más y no lo hice. Pude haber hecho cosas que no hice. Y me lamento por los años que perdí. Pero de pronto hay una promesa en la Biblia donde Dios dice: todos los años que te fueron devorados, yo te los voy a devolver. Y basándome en esta promesa preciosa que da el Señor de que vamos a poder recuperar los años, quisiera poderle llevar por la escritura a gente que perdió sus años, perdió el tiempo y Dios lo recompensó. Hubo un momento en el que José estaba como un día cualquiera. Diga conmigo: como un día cualquiera. Ocupado en las cosas del reino de Egipto. José estaba en un día cualquiera. Vuelve y diga: un día cualquiera. José vivía el día tras día. Había, hermano, hambre en el mundo. En él había abundancia. El mundo tenía escasez. Él lo tenía todo. Y en un día cualquiera él nota la cara de un hombre que le era familiar. Y cuando él se acerca, hermano, va, pregunta, indaga: ¿quién es? Yo creo que conozco esa barba. Yo creo que ese ceño fruncido lo conozco. Yo creo que ese olor a campo me es familiar. Y era su familia. Y usted, no le voy a contar lo que usted sabe. José manda a preparar una mesa. Y manda a poner en la mesa sillas. Y manda a sentar a sus hermanos por orden. Y los trae a comer y los sienta, hermano. Y ellos atónitos: oye, qué bien te tratan en Egipto. Aquí llegas a Egipto, te preparan mesa, te dan de todo. Aquí en Egipto hasta tu acta de nacimiento la tienen. Me imagino que aquellos, hermanos, apestosos, mal vestidos, porque venían de traspasar el desierto, de cruzar el mundo. Y de pronto sentados a la mesa, y mientras ellos se preguntaban qué pasaba, dice la Biblia que a José sus entrañas se le estremecían.
Porque cuando José miraba detrás del lino fino, de las cortinas, aquella mesa, José estaba mirando: Dios me va a permitir recuperar los años que perdí sin mi familia. Y mientras aquellos hermanos quizás veían el pan y se le hacía agua, no sé a cuántos les gusta el pan, y miran la mesa y ya se han limpiado unas cuantas veces, o se imaginan una barra de mantequilla. Pero aquellos venían con hambre y aquella mesa tenía de todo. Y mientras unos pensaban en comer, José estaba pensando en que iba a recuperar los años que había perdido sin su familia. Tuvo una niñez muy linda, pero la adolescencia de José fue muy fuerte. Y de pronto lo arrancan de su casa y José, de adolescente a adultez, perdió su familia. Qué duro es cuando usted pierde el tiempo sin su familia. Cuando usted se le van los años en el trabajo y llega el fin de año y dice: no he tenido tiempo para mi familia. Cuando usted de pronto se da cuenta que en una rebeldía se fue, dejó su casa, lo dejó todo atrás, y un día recapacita y dice: he perdido el tiempo con mi familia. Qué lindos son los velorios, hermanos, cómo nos hacen reflexionar. Cuando usted ve el féretro de su madre, de su abuela, de su tío, y de pronto dice: y pensar que no tuve tiempo para estar con él, porque el tiempo con tu familia lo desperdiciaste. Qué duro es cuando te das cuenta un día que la vida te pasó factura y tus hijos no quieren estar contigo, porque el tiempo que tenías para ellos los empleabas gritando, peleando, maldiciendo, enojado, y un día vuelves en sí y dices: ay, perdí el tiempo con mi familia. Así que José, cuando vio a su familia, algo brincaba dentro de él. Él estaba viendo la promesa de Dios cumplirse, es decir: voy a recuperar. Hermano, quizás aquellos ahora nos va a matar, nos va a mandar a linchar, pero sin embargo José los abrazaba, empezó a preguntar: ¿usted conoce en el reencuentro? Cuéntame de tus hermanos, de tu padre. ¿Y sabe qué? Los trajo, no quiero alargarme porque este no es el tema. Los recuperó, los mandó a buscar, trajo a su padre, trajo a su hermano y les empezó a dar una vida que ellos no tenían. Dios le permitió recuperar el tiempo que había perdido con su familia. A veces somos negligentes con lo que Dios nos da y tenemos tiempo para todo menos para lo que es realmente importante. A veces una buena crisis matrimonial te hace percatarte de todo el tiempo que dejaste de atender lo que era importante. A veces una rebeldía en tus hijos te hace entender que te faltó tiempo para conversar. A veces una enfermedad te hace entender todo el tiempo que pudiste haber jugado y no lo hiciste porque siempre tuvimos algo que hacer. Yo miro en la Biblia a una niña a la que le quitaron el tiempo de su niñez. Dice la Biblia que Miriam era una niña y que la mandaron a cuidar a Moisés en el río de Egipto, en el río Nilo. Recuerda cuando la madre prepara la canasta y meten a Moisés al Nilo. ¿A quién mandaron a cuidar a Moisés? A su hermanita Miriam. Era una niña y ya tenía la responsabilidad de cuidar a un hermano, pero era una niña. Estaba perdiendo los años de su niñez con una responsabilidad que no le correspondía. Y aquí hay gente que quizás perdió su niñez porque le pusieron responsabilidades que no le correspondían. Los hermanos primogénitos, los mayores, le tocó ser esclavos de casa. Te toca lavar, fregar, cocinar, te toca trabajar, vete a la calle con 8 años y te robaron los años, la vida. Entre nosotros hay gente que perdió su niñez, gente que perdió su adolescencia, como José. Hay gente que perdió, hermano, los años más lindos de su vida, casado con quien no debía. ¿Sabe usted por qué Abigail se casó con Nabal? Yo no sé, pero la Biblia sí me deja ver que Nabal tenía plata. Era lo único que tenía ese viejo, plata. Una chequera sustanciosa, pero era malgenioso, era enojón, era peleón, era maldiciente, era áspero, era necio, era borracho. Y entonces Abigail estaba perdiendo su juventud y su belleza porque se había casado con un hombre, y pienso en voz alta, por dinero.
¿Sabe cuántas mujeres perdieron su vida casándose con el hombre incorrecto? ¿Cuántos aquí hemos perdido años, hermano, en rebeldía, en pecado, alejados de Dios? Mi abuelita me llevaba a la iglesia desde que yo nací hasta que ya no me podía alar del brazo. O sea, ¿cuántos le pasó eso? Ya cuando tu padre no te puede alar, hay otro gallo canta, tú alas, pero para tu lado. Y ya con 12 años, lo último que logró hacer mi abuela fue bautizarme, casi por la oreja, me mete a las aguas del bautismo. Pero un día le dije a mi abuela, ¿sabes qué? No voy más a la iglesia. No voy porque el pastor es esto, los hermanos son esto, la pastora es tal cosa, el líder de los jóvenes es tal. Y hermano, tenía mis justificaciones. Y me fui como el hijo pródigo a perder el tiempo. ¿Cuántos aquí están perdiendo el tiempo, hermano? Vamos a pensar. ¿Cuántas veces pudiste haber tenido una plática amena con tu esposa que no la tuviste? Un tiempo para jugar con tus hijos y no lo tuviste. Y de pronto un día vienes a Cristo y te das cuenta de todo lo que has perdido. Si lee el pasaje de nuevo conmigo, dice la Biblia: de todo lo que te robó se comió, devoró la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga. Y luego dice la palabra del Señor: pero ese tiempo que has perdido, yo te lo compensaré. Dígale al que está a tu lado: vas a recuperar el tiempo que has perdido. Tú puedes estar pasando un tiempo sin tu familia, pero Dios te lo va a recuperar. Puede que tú estés pasando un tiempo sin tus hijos, Dios te va a permitir que lo recupere. Puede que tú estés pasando tiempo sin tu familia, pero Dios te lo va a recuperar. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que tiene el control de nuestros tiempos. Dile al que está a tu lado: tu tiempo está en las manos de Dios. ¿Y sabe qué pasa cuando Dios nos permite recuperar el tiempo? Miren lo que dice el verso 26. Tendréis mucho que comer y te vas a saciar. ¿Cuánta gente hoy está trabajando, hermano, hasta de sol a sol? Dice: ya no tengo tiempo, tengo 2, 3 trabajos, llegué a este país y lo que nunca en mi vida he trabajado, lo he trabajado. Salía de un trabajo, me iba para otro, apenas comía, me escondía el pan en la axila y con el ajiaco que le echaba el adobe, así me lo comía porque no tenía tiempo para ir a comer. No me bañaba, solo me echaba el engaño, desodorante, perfume y al trabajo, porque no había tiempo para nada. Pero hoy tienes un carro, tienes una casa, Dios te ha prosperado y ahora puedes decir: voy a recuperar el tiempo con mi familia. Ha llegado un momento donde yo trabajé, pero tiene que haber un stop para recuperar el tiempo que se ha perdido. Dile al que está a tu lado: no llores por lo perdido, vas a recuperarlo. No, hermano, pero usted está predicando hoy como que ni desayunó y a esta hora al menos café y pan comió. Voltéese al que está a tu lado y dile: vas a recuperarlo. Deja de llorar porque Dios te va a compensar, vas a recuperarlo. Dice la palabra del Señor en Primera de Reyes 19:7. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues, comió y bebió. Con la fuerza de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Algo estaba pasando con el profeta Elías, y es que tantos problemas le habían quitado las fuerzas. Yo no sé cuántos pierden las fuerzas, pero las fuerzas se pierden. Hay momentos donde ya nos cansamos de hablar, nos desgastamos, vemos que algo está mal, pero ya como que ya no nos importa, ya ni levantamos los hombros, solo lo vemos. Ya no tengo fuerza. Llegan momentos donde uno dice: ya sabes qué, ya me voy a echar a morir, voy a dejar de pelear. Total, sí, esto es un caso perdido. Elías había perdido las fuerzas. Usted conoce cuál era su batalla. Su batalla era contra el espíritu jezabélico. ¿Contra qué espíritus peleas que te roban tus fuerzas? A veces peleamos contra la necedad. A veces peleamos, hermano, contra la ignorancia. A veces se pierden las fuerzas porque estás peleando contra la rebeldía en alguien. Porque aquí en la iglesia, qué rico todo, pero cuando termina el culto y llegas a tu casa, ahí otro gallo canta.
Y llegando a la casa te das cuenta de que sigues en el ciclo donde tus fuerzas se acaban porque hay una batalla contra algún espíritu que te está robando tus fuerzas. Esas conversaciones, hermano, que semanalmente te roban las fuerzas y llegas a un momento donde dices, ya no quiero hablar, ya no quiero, ya sabes qué, no me importa. Yo no sé cuál es su nivel de resistencia, pero a veces le decimos a nuestros hijos, ya me cansé de hablar contigo, porque perdimos las fuerzas. A veces le decimos a nuestros hijos, ya me cansé de aconsejarte, ¿sabes qué? Que te vaya mal. Y lo maldecimos porque en nuestro cansancio y agotamiento, porque perdimos las fuerzas, abrimos nuestra boca para maldecir. Y hermano, sencillamente nos echamos a morir. Andamos en modo automático. Nos levantamos, vamos al baño, vemos el desastre, pero no nos importa. Vemos el cuarto de nuestros hijos y no nos importa. Vemos la casa sucia, pero ya no nos importa. Vemos el cesto de la ropa y ya no nos importa, porque perdimos las fuerzas. Elías ya no oraba. ¿Alguna vez ha perdido las fuerzas para orar? No, pastora, yo sí, hermano. Señor, ¿para qué te voy a repetir lo que ya tú sabes? ¿Qué más hago orando, Señor, si ya tú lo sabes? Y uno sencillamente pierde las fuerzas de orar, de clamar, porque no pasa nada. Y llegó un ángel y le trajo pan y le trajo vino y tocó a Elías y le dijo, come y bebe, porque largo camino te resta. ¿Sabe qué le estaba diciendo el ángel? Tú no has terminado, vas a recuperar tus fuerzas, porque puedes pasar por un momento de debilidad y cansancio, pero Dios te va a permitir recuperar la fuerza, porque el largo camino te resta. Y hoy yo he venido a decirte, hoy venimos a la mesa del Señor a recuperar la fuerza que hemos perdido, a levantarnos de ese estado en el que muchas veces caemos, donde ya decimos, ya no sigo más. Vas a seguir, porque el largo camino te resta. Sansón perdió las fuerzas. Había alado tanto en un molino, en círculo, que había perdido las fuerzas. A veces nos sentimos como Sansón en el molino, dando vueltas en el mismo lugar, dando vueltas en el mismo lugar. Y uno dice, ya por esto pasé, pero no termina el episodio. Ya por aquí pasé, pero vuelvo a caer en lo mismo. Esta crisis matrimonial ya es la vez décima, vigésima, quincinésima. Ya no sé qué número es, porque siempre es lo mismo. Había perdido las fuerzas. Hasta que un día le dijo al Señor, permíteme recuperar mis fuerzas. Permíteme cumplir el propósito con el que me mandaste a llamar. Y dice la Biblia que en un día Sansón hizo lo que en toda su vida no había logrado. Mató más filisteos en un día que en toda su vida. En el momento que usted recupere sus fuerzas, vas a hacer más que las veces que has estado peleando sin fuerzas. Dios te va a permitir recuperar tu fuerza para que puedas vencer a ese gigante que te oprime, a ese enemigo que te consume. Dios nos... Mira, hermano, ¿alguna vez usted ha ido a orar sin fuerzas? ¿Va a orar por obligación pero sin ganas? Pastora, yo no sé qué es eso. Ay, entonces usted no sabe qué es la vida, hermano. Usted dice, tengo que orar, pero no tengo fuerzas. Y usted va a orar y empieza, mejor canto, porque no tengo fuerzas para hablar, ¿verdad? Y pone una música y canta y canta y canta, porque no tiene fuerzas para orar. Y llega un momento donde solo dice, Señor, tú sabes. Y hasta se queda dormido orando porque ya no tiene fuerzas para orar. Y de pronto Dios manda un ángel, un enviado que traiga un alimento. Hoy vamos a comer de ese alimento, hermano, que nos hace recuperar las fuerzas. Y dice la Biblia que él se levantó
pues comió y bebió, y la fuerza que le dio aquella comida lo hizo caminar 40 días y 40 noches, y el número 40 significa prueba, doblemente prueba. Cuando nosotros comemos de la mesa del Señor, recuperamos la fuerza para atravesar la prueba. En la prueba no te debilita, sino que te fortalece. Mire, a veces yo oigo mensajes que yo digo, qué linda la teoría, pero la práctica no es así. Hay pruebas donde usted sencillamente pierde las fuerzas, donde usted ya no puede seguir alando porque sus fuerzas se agotaron. Y todo el mundo te dice resiste, pero usted dice es que no tengo fuerzas. No es que no quiera, es que ya no puedo. ¿A alguien le ha pasado que qué fácil es cuando la gente te da palabras de ánimo y usted, ánimo de reprenderles lo que le dan a usted? De decirle, ¿sabes qué, hermanita? Usted que me da tanto ánimo, venga, póngase mi zapato un ratico. Y luego me habla de cuánta fuerza necesito. Nos vamos a agotar, hermano. Nos vamos a desgastar. Nos vamos a cansar. Nos van a faltar las fuerzas. ¿Cuántas aquí son mamás? Y si usted lactó y fue buena madre, usted sabe que llega un momento donde las ojeras son papadas de tan grandes que son, y el niño llora y usted quiere, pero no llega a la cuna porque ya no hay fuerzas. Yo recuerdo que un día, hermano, me despertaron y yo le estaba dándole el pecho una almohada, y la niña en la cuna dando gritos, y yo dormida, hermano, dándole pecho a la almohada. Ya no tenía fuerzas. Y llegaron un momento donde yo decía, Señor, me tengo que levantar a las 3, a la 1, 2, 3, pero no tengo fuerzas. Y rodaba y me dejaba caer al piso para que el golpe me despertara. Porque nos agotamos físicamente, nos agotamos en el alma, sentimentalmente nos agotamos en la mente, nos agotamos en el espíritu. ¿Y qué hacer cuando nos agotamos? Tenemos que venir a la mesa del Señor y comer, porque esta es una comida que te va a permitir que tú recuperes la fuerza. Es una comida que va a hacer que tú recuperes el aliento. Es una comida milagrosa que te va a inyectar, hermano. Si un Red Bull lo pone usted a manejar eléctrico, esta comida te le va a dar una carga fuerte a tu espíritu y tú vas a atravesar el desierto. Y luego la gente te dirá, ¿y cómo pudiste? Pude porque Dios está conmigo. No puedo por mi fuerza, puedo porque Dios está conmigo. Y a su nombre, iglesia. Tenemos que recuperar las fuerzas. En el libro de Hebreos capítulo 11, verso 11 aparece un verso donde dice, y Sara concibió porque recuperó sus fuerzas. Y como no tengo niños porque están en el aula, hay veces que ni fuerzas para la intimidad te quedan. Silencio en la casa de Dios. Usted mira a su cónyuge y dice, ardiendo en fuego, mi cuerpo está. Pero mañana otra historia será. Y usted se tapa porque no tiene ganas de ese combate porque le faltan las fuerzas. Dice la Biblia que Sara ya había perdido sus fuerzas, hermano. Fíjese si no tenía fuerza, que cogió a Agar del brazo y le dijo, métete ahí en la carpa esa y ve a ver qué haces con Abraham, porque ya yo no tengo fuerza. Abraham, mira, asume con ella porque yo no tengo fuerza. Levanto un pie y me traquea, cri, crac, crac, cru, crac, crac. Hay que echarle aceite a la rodilla. Mira, Abraham, ni me hables que ese piso, esa alfombra, ese colchón está duro, ya todo me duele. Y entonces, hermano, la cama se convierte en un quejido. Ay, ¿qué te pasó? Me duele. Ay, ¿qué te pasó? Se me encogió una cuerda. Ay, ¿qué te pasó? Me está aplatando, porque se fueron las fuerzas. No, quita, que yo estoy cansada. Cariño, hazme el favor que llevo el día cocinando. Hermano, ¿por qué? Se nos van las fuerzas. Es humano que perdamos las fuerzas.
Yo le estoy hablando a gente que se siente mal porque está débil. Hermano, es de humanos perder las fuerzas. Cuando usted va a revolver la leche ya no puede. Hazme una tortilla y usted la tira y ve como la tortilla cae al piso y de rebote y la coge. Porque ya no tiene fuerzas para hacer ni tacos ni tortillas. Y amor, no me vas a hacer tu comida rica. Estoy ablandando el pollo y lo coge por el cuello porque ya no tiene fuerza. Se van las fuerzas, hermano. Sansón perdió las fuerzas. Sara matrimonialmente perdió las fuerzas. Elías ministerialmente perdió las fuerzas. Qué duro es cuando usted dice: tengo que orar, pero no tengo fuerzas. Voy a leer la Biblia. Usted no tiene fuerzas. Este hermano empieza a leer y toda la Biblia se le convierte en una sopa de letras. Los ojos no ven porque nos quedamos sin fuerzas. Pero yo he venido a traerte una noticia en esta tarde. Hoy vamos a participar de una mesa que nos va a hacer recuperar nuestras fuerzas. Y las fuerzas que hemos perdido las vamos a recuperar para continuar la obra que Dios nos ha encomendado. Toca al que está a tu lado y dile: vas a recuperar tus fuerzas. Yo no sé en qué área necesitas fuerzas, pero Dios te va a permitir recuperarla. Pastora, yo no puedo con este divorcio. Vas a recuperar la fuerza. Yo no puedo con mis hijos. Vas a recuperar la fuerza. Yo no puedo con mi matrimonio. Vas a recuperar la fuerza. Pastora, ya yo no puedo con mi trabajo. Vas a recuperar las fuerzas. Porque esto no es cuestión de qué tan fuertes somos, sino de cuán dependientes somos de las fuerzas que vienen de Dios. La palabra del Señor dice en el libro de Segunda de Reyes 4:36: entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta sunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Una de las historias más impresionantes es la historia de la sunamita. Esta mujer que sin tener hijos, Dios le entrega un hijo. Y un día, su hijo le dice al padre que le duele la cabeza. Va a la casa. Su mamá lo carga, lo sostiene. Yo no sé de qué murió, si fue un derrame cerebral, un aneurisma, pero plum, se murió. Su mamá coge el cuerpo del niño, lo acuesta en la cama y se va a donde está el profeta. Y cuando llega a donde está el profeta, le dice: ¿yo te pedí un hijo acaso? ¿Qué he hecho yo? Ahí está mi hijo y usted sabe que mandan a Giezi. Giezi no puede hacer el milagro. Llega el profeta, pero usted conoce la historia, se acuesta sobre el niño, boca sobre boca, mano sobre mano, el profeta. Pero esto me llamó la atención. La mamá no estaba allí. Dice que cuando el niño vuelve en sí, el profeta tiene que decirle a Giezi: Giezi, ve y busca a la sunamita. ¿Quién que su hijo se está muriendo lo abandona? ¿Quién que su hijo está muerto lo deja? Lo hizo la sunamita. Esta mujer tenía la certeza de que Dios le iba a devolver a su hijo. ¿Qué estaba haciendo? Yo no sé. Quizás estaba dando órdenes en la casa. Prepara la comida, coge el pollo que está en el horno, tenemos que prepararlo. Necesito que vayas al campo y recojas verdura. Tenemos en casa al profeta y el siervo. Tenemos que cocinar. Ve al campo y dile a mi esposo que hay visita en la casa. Yo no sé qué estaba pasando, pero la mujer no estaba allí. Y el profeta dice: vayan y llamen a la sunamita, llámenla. Y cuando él la llama, dice que ella entró. Y entonces él le dijo: toma tu hijo. Yo voy a hablarle a gente que siente que está perdiendo a sus hijos, que ven que sus hijos van cada vez peor, que dicen: mi hijo nada más está vivo porque está en mi casa, porque yo lo llamo diario, porque yo tengo el control. Yo no sé qué voy a hacer con mi hijo. Yo he venido a decirte que tengas la fe de la sunamita. Ocúpate de lo que te tienes que ocupar y déjale tu hijo a Dios. Él lo va a tocar, Él se va a encargar. Tú vas a recuperar a tu familia, pero pon tu confianza en Dios. Hay varios pasajes en la Biblia que a mí me llaman la atención, como Dios se preocupó por devolver la familia. Y una de las cosas que veo es que dice la Biblia que la viuda de Naín iba al lado del féretro de su hijo muerto. Dice que la viuda lloraba y llevaba el féretro, y de pronto Jesús se cruza con la viuda.
Y cuando Jesús ve el féretro y ve a la viuda como lloraba, dice la Biblia que fue movido a misericordia. Y cuando fue movido a misericordia, dice la Biblia que Jesús toca el féretro y levanta al que está en el féretro y se lo da a su madre. Aquí hay madres que lloran al ver la condición de sus hijos. Y dicen, ya yo no puedo hacer nada, es mayor de edad, lo más que puedo hacer es orar en lo secreto. Ya yo no quisiera cogerlo por una oreja, pero no puedo. Qué rico sería si pudiéramos siempre, hermano, tenerlos de la mano. Es más, qué rico sería si fueran de brazos, que ni caerle atrás, ahí usted lo sostiene. Pero tristemente no es así. Tus hijos crecen, toman decisiones, y el dolor de un padre es decir, ¿qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuántas madres lloran en lo secreto al ver la condición de sus hijos y no poder hacer nada? Recuerdo una madre, hermano, que estando en Chicago llega y me abraza dando gritos y me dice en el oído, haga un milagro por mi hijo. Y yo le pregunto, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está su hijo? Porque al lado de ella había una muchacha. Le pregunto, ¿y dónde está su hijo? Él es mi hijo. Era una mujer, hermano. Se había amputado sus órganos, se había puesto senos, era una mujer. En apariencia, obviamente, pero es para que usted entienda. Y aquella madre me abraza, se me cuelga del cuello, empieza a gritar, necesito recuperar a mi hijo. Y uno que siempre mete la pata, ¿verdad? ¿Y dónde está tu hijo para orar por él? Es que él es mi hijo. Yo no lo veía, pero ¿dónde? Es que él es mi... Y cuando me cae el 20, digo, Dios mío. ¿Cuántas madres no quisieran recibir visitas porque el cuarto de su hijo es un vertedero y no pueden hacer nada? Recuerdo que me trajeron a la oficina una muchachita tan delgadita, pero tan delgadita que si soplaba el aire se la llevaba. No se bañaba hacía meses, no comía hacía meses, su amiguita se había muerto y ella cayó en una depresión tan profunda que cayó víctima de una bulimia, de anorexia. Estaba consumida y la mamá la traía y ella no estaba, ella estaba en el aire y uno le hablaba y te miraba y volvía al aire, enajenada por completo de su mundo. La mamá la vigilaba, la medicaba y cuando se dormía, hermano, con toallitas húmedas muchas veces la bañaba porque el mal olor en la casa era irresistible. No dejaban que le lavara la ropa, no dejaban que le quitara. Y uno dice, ay Dios mío, líbreme Dios, Jehová bendito. Y hasta uno se empadrina y no sé cómo se llama lo que hacen los... Presina, yo encaprichan. Bueno, ni sé lo que dije. Y uno... ya no puedo más. Yo he venido a decirte que tu familia no está perdida. Dios te va a permitir recuperarla. Puede que el diablo tenga a tu hijo preso, pero lo que le pertenece a Dios, el enemigo lo va a tener que soltar. Donde quiera que tengan a tus hijos, el enemigo lo va a tener que soltar. Puede que esté en rebeldía, puede que esté en la cárcel, puede que esté en la droga, puede que esté en el alcohol, pero lo va a tener que soltar porque usted va a recuperar lo que ha perdido. Dígale al que está a su lado, tu familia la vas a recuperar. Tu familia la vas a recuperar. Donde quiera que estén tus hijos, Dios se va a ocupar de ellos. Mira, hermano, tanto como la tsunamita, el padre del pródigo se quedó trabajando. Cuánta convicción. Voy a estar trabajando. Y me imagino porque críticos nunca faltan, ¿verdad? Mire ese hombre que inhumano. Se le va el hijo y sigue trabajando como si nada, porque la gente quiere entender cómo tú te comportas. Joel estaría llorando. ¿Y quién te hace pensar que no le duele? Joel estaría tirado en el piso dando gritos. ¿Y qué te hace pensar que en sus noches el llanto no le visita? Pero el padre del pródigo dijo, a mí me toca trabajar y yo sé que Dios lo va a recuperar. ¿Qué hizo la tsunamita? Bueno, profeta, ahí te dejo el muerto porque yo sé que lo voy a recuperar. El Dios que me lo dio es el Dios que me lo devuelve. Me voy a ocupar de lo que me tengo que ocupar y Dios se va a ocupar de lo que Él se va a ocupar. Hermano, qué hermoso si entendiéramos que Dios está trabajando. Que aunque tú no lo ves, Él está trabajando. Que donde tú ves dolor, Dios ve proceso. Que donde tú ves desierto, Dios ve formación. Que donde tú ves sufrimiento, Dios está viendo a alguien que lo está moldeando. Que donde tú dices, Dios no está tocando a mis hijos, en lo secreto hay palabras que a tus hijos le están punzando el corazón. Y es Dios diciendo, esto lo tienes porque fue lo que tú quisiste, pero yo te puedo dar algo mejor. Y mientras tú estás
vigilante. ¿A qué hace Dios? Yo he venido a decirte, ocúpate de Dios y de su reino, porque Dios se va a ocupar de los tuyos. Ocúpate de servir al Señor. Dios te va a dar tu familia, y a su nombre, iglesia. Ten fe. Cuando Jesús pase por tu hijo, lo va a tocar y va a levantarlo del féretro, va a levantarlo de la tumba, como hizo con el niño de la viuda de Naín. En el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 41, dice la Biblia que aparece un ciego y le dice al Señor que quería que lo atendiera. Y Jesús mira al ciego y le dice, ¿qué deseas que haga por ti? Y él le dijo, Señor, que recobre la vista. Jesús entonces le dijo, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Algo que a mí me impresiona es que este hombre en algún momento vio, porque él no dijo quiero ver, él dijo quiero recuperar la vista. No hay una sensación más triste que ver todo negro y sin color. Mi hija Leslie, todos la conocen porque es igual que yo, difícil que no la conozca. Mi hija tiene una operación en sus dos ojos. Y el día que me la sacaron del salón de operaciones, que me la entregaron, la doctora me dijo, en unos segundos va a despertar de la anestesia, estate atenta. Mi hija tenía sus ojitos vendados, la sangre corría por debajo de sus vendas. Y la primera frase que dijo Leslie cuando volvió en sí fue, ¿por qué me quitaron mis ojitos si yo soy buena? Usted puede tener toda la fe del mundo. Cuando sus hijos le hablan así, usted se queda sin fuerzas. La doctora me decía, no puede llorar, se va a llevar los puntos, está llena de puntos en el interior del ojo. Tenía alrededor de unos 25 puntos en cada ojo. No puede levantar la cabeza, no puede llorar, no puede angustiarse, no puede pujar, no puede levantar las piernas, no puede hacer nada. Pero lo único que mi mente tenía es, ¿cómo le digo a mi hija qué pasó con sus ojos? Porque ella estaba ciega, no veía. Sus ojos estaban vendados, ella no podía ver, ella no sentía sus ojos por la anestesia. Y lo único que decía es, ¿por qué me quitaron mis ojitos? Mami, no te los quitaron, mira. ¿Y por qué me quitaron? Y volví en la anestesia, y cuando volví en sí, hermano, ¿y por qué me quitaron mis ojitos? Y qué duro es cuando todo el mundo dice, esa es la pastora, y tu hija está en una cama y tú no tienes ni cómo responderle. Y tu hija te da la mano y, mamá, que me devuelvan los ojos, hermano, y usted el nudo aquí porque usted no puede llorar. Mamá, tranquila, que tú vas a ver, te van a quitar la venda, no te han quitado tus ojitos, todo está bien. Pero ella decía, mamá, no veo. Entonces, yo no sé a qué edad el ciego perdió la vista, pero qué duro es cuando tú sabes que te vas a levantar y lo vas a ver todo negro. Y hay gente que tiene sus ojos y ve, pero en lo espiritual todo es negro. Y mira el matrimonio y todo es oscuridad, no hay esperanza. Mira los hijos y todo es negro, no hay esperanza. Mira la economía y todo es negro, no hay esperanza. Mira la familia y ve que todo es negro, no hay esperanza. Qué duro es ver la vida, todo color negro. Entonces, cuando este hombre vio a Jesús, él dijo, yo necesito recuperar lo que he perdido. Porque el que no ha perdido, el que no ha tenido algo, no sabe lo que necesita ni lo que anhela, porque nunca lo conoció. Pero el que tuvo algo y lo perdió, vive con mayor desesperación, porque cuando pierdes algo es que realmente lo valoras. Cuando usted pierde algo es que realmente lo valora. Entonces este hombre clamaba, con razón no se callaba, qué fácil es. Y Bartimeo gritaba, Jesús, hijo de David, hermano, póngase en sus zapatos a ver si usted se calla. Él no podía callarse. Necesito recuperar mi vista. Los enfermos saben lo que es clamar por sanidad. Los sanos no saben. Pero los enfermos saben lo que es decirle al Señor en una cama, en un hospital, en una emergencia, o lo haces o me muero. En ese preámbulo de la muerte, porque la muerte visita, hermano. Y usted, el que está en la cama,
esa presencia y el que viene a verlo, qué bien te veo. ¿Por qué le mientes? Está amarillo, está incoloro, tiene la carabela en la cara y usted sabe que se va, es más, hasta le está aguantando el alma porque ya el cuerpo está quedando vacío y usted le dice, qué bien te veo. Y entonces ese que está ahí, lo único que anhela no es un techo, no es un carro, no es una cuenta de banco, no es un crédito, no es un carro nuevo, no es ir a un dealer, no es unas vacaciones. Ese es lo único que dice: Señor, permíteme recuperar mi vida, mi salud, permíteme recuperar el tiempo que he perdido. Con razón Ezequías clamó como clamó. Cuando llega Dios y le manda un mensajito: Ezequías, ponte a cuerdas, ordena tu casa y haz maletas que en 72 horas te mueres. Qué lindo sería si nos avisaran con tiempo, hermano. ¿Sabes qué? En 5 días usted haría todo lo que tiene que hacer, todo lo que nunca ha hecho. El otro día vimos una película, mejor me reservo el nombre, y le matan un hijo a uno que era un soldado. ¿Y sabe lo único que decía? Le dije que era bueno, le dije que estaba bien entrenado, le dije que era un honor pelear a su lado, pero nunca le dije que lo amaba. Se volvió loco porque le matan el hijo y él dice: nunca le dije que lo amaba. Entonces hay veces que hemos perdido el tiempo para decirle a los que tenemos al lado: te amo, eres importante para mí, peleona pero imprescindible. Amor, eres amargo, pero eres como el café. Si no estás en mi boca, no me sabe igual el día. Porque a veces, cuando algo nos falta, es que le decimos al Señor: permíteme recobrar. Dame lo que he perdido. Devuélveme lo que no tengo. Si Darío me ayuda. Los que iban de camino a Maú no pudieron ver a Jesús. Qué duro ha de ser tenerlo a tu lado y no verlo.